esta mañana nos acompaña el doctor Iván Brito, infectólogo. Él nos va a dar la charla sobre selección apropiada de un antimicrobiano. El doctor es ampliamente conocido en el Colegio Médico de aquí de Caracas, como en otras instituciones. Es profesor universitario, él mismo hará una presentación personal de él, ¿no? Y le agradezco por favor su atención y silencio a la hora de la disertación. Con ustedes el doctor Iván Brito. Muy buenos días tengan todos. Gracias al doctor Madrid y gracias al Colegio Médico Metropolitano por la gentil invitación a participar con ustedes en este evento. Siempre es importante actualizar algunos conocimientos y precisar algunas pautas. Y en eso es lo que queremos precisar esta mañana. Existe un comentarista en la televisión venezolana que él comienza y termina todas sus intervenciones con un gracias por no fumar, con toda la carga preventiva y curativa que tiene esto. Nosotros cada vez que vamos a hablar del tópico de uso de antimicrobianos, el uso apropiado de los antimicrobianos, comenzamos por un gracias. Bueno, les decía que este tipo de situaciones no debe ser. Si tú haces una operación brillante, en poco tiempo el paciente debe estar en su casa y no que se le infecte la herida operatoria y tenga el paciente que pasar varios días, 15 días y más, consumiendo antibióticos que son... Bueno, los antibióticos son con mucho los medicamentos más prescritos a nivel mundial. En los trabajos nuestros acá, más del 60% del presupuesto de farmacia se va en drogas antimicrobianas. Pero no solo eso, sino que lo más grave es que la mayoría de los cursos de estos antimicrobianos son dados de manera irracional. Fíjense, en los Estados Unidos, que siempre se usa, se estudia eso porque por supuesto esto cuesta mucho dinero. Ustedes ven que los porcentajes de uso irracional van desde 19% hasta 64%. En un trabajo hecho acá nuestro con la doctora Juárez, vimos que el 65% de los cursos antimicrobianos dados acá son dados de una manera irracional o inapropiada. Ahora, cuando uno habla de manera irracional o inapropiada, ¿qué es lo que significa eso? Esto ya se había estudiado desde hace mucho tiempo y fíjense que Kunin ya hace tiempo lo había estudiado. Entonces él dice que hay varias situaciones. Primero, la motivación del médico de dar la última droga y la más recientemente que salió. Entonces, la oxiquinolona, que es la última, la oxazolidona, que es la última droga que salió, entonces para una afección faringoamigdalar, entonces vamos a darle oxazolidona porque esa es la última droga. Y resulta que no hay mejor droga para cualquier proceso faringoamigdalar producido por estreptococo betemolítico que la penicilina simple, que vale 20 bolívares el frasquito. En cambio, la oxazolidona vale 1,5 millones de bolívares dar un curso de eso. Entonces, no necesariamente la última droga que ha salido es la mejor para tratar algunas afecciones infecciosas. Creer que una pequeña cantidad de droga es buena, cantidades mayores aún son mejores, pues. Sabiendo que hay una farmacocinética y una farmacodinamia, y no por el hecho de que tú aumentes, si el paciente comienzas a darle un curso antibiótico y sigue febril y tú le estás dando vancomicina y le estás dando 1 gramo, no vamos a ponerle 2 o vamos a ponerle 3 porque para que el efecto sea mejor. Y resulta que eso tiene un límite y una tolerancia porque hay una farmacocinética que la droga nada más va a penetrar y va a estar en el tejido en una concentración adecuada con esa cantidad menor de droga y no es necesario aumentarle excesivamente la cantidad.
pensar en otra situación, si es que hay algún cuerpo extraño, si hay que drenar un absceso, etc. Uso de múltiples agentes antimicrobianos o de amplio espectro, entre comillas, para cubrir microorganismos poco usuales. Nosotros tenemos una estadística bacteriológica y sabemos cuáles son los microorganismos que usualmente causan los procesos. Si no tienes posibilidades de identificar el microorganismo, tienes que trabajar con la estadística bacteriológica. Entonces tú, por ejemplo, sabes, si es una infección urinaria, tú sabes que el germen que tú tienes que pensar es Escherichia coli. Tú no vas a pensar que es una pseudomonas aeruginosa o un Acinetobacter calcoacético, ni gérmenes poco probables que producen el 0,5% de ese tipo de procesos infecciosos. Uso inapropiado de los recursos del laboratorio de microbiología. Resulta que más del 65% de las infecciones a nivel hospitalario no se envían, y inclusive ambulatorio, en la consulta externa, no se envían al laboratorio para determinar infección. O el cirujano que habíamos visto anteriormente, cuando se le infecta la herida, abre la herida, lo drena, pero no envía al laboratorio la muestra para hacerle una coloración o para hacerle un cultivo, teniendo un laboratorio de microbiología a la mano. Presión de los pacientes para ser tratados por antimicrobianos. El paciente, doctor, tengo una gripe, ¿por qué no me pone un Unacin? ¿O por qué no me administra un Lincocin para que se me corte la gripe más fácil? Y a veces el médico cae también en esa trampa. Poco conocimiento del médico en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas. La parte clínica, ustedes verán que nosotros insistimos siempre en que se tiene que hacer una buena historia clínica, se debe examinar apropiadamente al paciente para que tú puedas llegar a un diagnóstico inicialmente presuntivo, a veces epidemiológico, y después posteriormente puedas hacer la identificación adecuada del microorganismo. Presiones por parte de los laboratorios que fabrican drogas, por supuesto. Los laboratorios que fabrican antimicrobianos tienen un interés comercial, pues a ellos les interesa es vender su medicamento y dicen que eso es lo mejor y a veces el médico tiene una cultura de uso de antibióticos por lo que le dice el visitador médico, que uno sabe que sabe muy poco de eso, que no trata pacientes y sin embargo el médico muchas veces se deja guiar por lo que dice el visitador médico. Entonces, eso también es otro factor importante a determinar. Fíjense que desde la aparición de la sulfonamida, pasando por la penicilina, por allá por 1927, 1930, 35, hasta las nuevas oxiquinolonas, las quinolonas, oxazolidona, la daptomicina, la teicoplanina, las nuevas drogas antiestafilocóxicas. Fíjate todo lo que ha pasado y todo lo que seguirá pasando de aquí arriba, porque cada vez se van sintetizando, aunque en la última década ha sido menor la cantidad de drogas que se han ido sintetizando, pero ustedes ven, bueno, tenemos todo esto que ha pasado: cloranfenicol, los macrólidos, tetraciclina, las penicilinas antiestafilocóxicas, la vancomicina, la clinda, todas las drogas, las cefalosporinas de tercera, primera, segunda, tercera y cuarta generación, todos los nuevos medicamentos con inhibidores de beta-lactamasa, las quinolonas, la daptomicina, teicoplanina, etcétera. Ustedes ven que lentamente se van sintetizando nuevas drogas. La mayoría de ellas son drogas semisintéticas, no son drogas naturales, sino son drogas que se hacen en el laboratorio precisamente para combatir el eterno problema que tenemos de la resistencia bacteriana, porque las bacterias se las van arreglando para irse haciendo resistente, que tal vez sea uno de los problemas más serios que tenemos. Entonces no es infrecuente tener un paciente
que se le aísla en su sangre un germen, una pseudomonas aeruginosa, y resulta que es resistente a todos los antibióticos que se prueban. Entonces, ahí sí es verdad que tú dices, bueno, ¿y entonces qué le voy a dar? Si tengo esta pseudomonas y resulta que ningún antibiótico es sensible in vitro. Entonces, tú dices, bueno, entonces, ¿aquí qué hago? Tengo que persinarme porque este paciente tiene una sepsis, le aíslo de la sangre una bacteria como una pseudomonas multiresistente. Entonces, ¿qué tratamiento le doy? Los microorganismos se las ingenian en muchas formas para hacerse resistentes. La primera, por supuesto, es produciendo enzimas que son capaces de neutralizar el antibiótico. Entonces son los gérmenes productores de beta-lactamasa. Por supuesto, abren el anillo beta-lactámico que forman la estructura fundamental de estos compuestos. Entonces, en ellos tenemos todas las penicilinas, todas las cefalosporinas, inclusive la vancomicina. Entonces, tú ves que hay una serie de todos los beta-lactámicos son ineficaces contra estos gérmenes productores de estas beta-lactamasas. Entonces, gérmenes que tenían una sensibilidad predecible, el neumococo resulta que ya es altamente resistente a la penicilina, que antiguamente la usábamos. Entonces, ya tenemos otras drogas que tenemos que usarlas con mucha prudencia para evitar que siga, y con buen criterio clínico, para evitar que siga habiendo resistencia. La otra es que los gérmenes evitan que el antimicrobiano, el antibiótico, pase al interior de la bacteria y tenga una concentración adecuada dentro del citoplasma bacteriano. Entonces, claro, no hay una cantidad adecuada del antibiótico dentro de la bacteria para que pueda ejercer su acción, que generalmente la hace ¿dónde? A nivel de los ribosomas, donde actúan un grueso número de ellas, por ejemplo, los aminoglucósidos, el cloranfenicol, los macrólidos en general, e impiden la síntesis bacteriana. Otros que actúan a nivel de la producción de los ácidos nucleicos, entonces como las quinolonas, las antiguas y las más recientes. Y por último, por ejemplo, la parte del trimetoprim-sulfa, que actúa fundamentalmente a nivel del ácido fólico. Entonces usted ve que hay 4 sitios que son también los sitios de acción de estos antimicrobianos, que el germen se puede hacer resistente y siempre las bacterias se las ingenian para volverse resistentes a través de algunos de estos mecanismos. Los antibióticos tienen que ser usados con prudencia, o sea, no es una cuestión azarosa, sino uno tiene que tener una serie de criterios para que tú puedas de una manera adecuada poder hacer la selección. Entonces, siempre hay una serie de factores que hay que considerar en la selección. Entonces, uno siempre se hace una serie de preguntas. ¿Está presente realmente una infección? ¿Es esta realmente de origen bacteriano? A veces es una afección viral, que tú sabes que es una afección autolimitada, limitada en el tiempo, que tú sabes que va a pasar un periodo, te da una tosecita, una rinorrea, una fiebre, pero tú sabes que eso en 2 o 3 días, eso lentamente va a ir disminuyendo la tos, la secreción, el dolor de garganta, el dolor al tragar, y lentamente eso va pasando sin necesidad de dar ningún tipo de antibiótico. Si es bacteriana, tiene la severidad suficiente para requerir terapia antes de recibir un cultivo y antibiograma. ¿Cuál es el sitio de la infección? Entonces uno tiene siempre que plantearse cuál es el sitio de la infección. No es lo mismo tratar una meningitis. Fíjense, ¿cuál es el más efectivo, menos tóxico y más barato agente antimicrobiano? Todas estas series de preguntas, como ustedes ven, desde
dónde está, si está presente la infección, el origen bacteriano, toda. Entonces, fíjense que tú ves que todo indica que uno tiene que hacer un buen diagnóstico clínico, que uno tiene que hacer una buena historia clínica, un buen interrogatorio, tiene que examinar al paciente y la parte clínica es fundamental para que tú te puedas orientar de una manera definitiva hacia el diagnóstico y sugiere también el tratamiento. Es lo que nosotros llamamos en enfermedades infecciosas el sentido común o juicio clínico en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas, que no solo sugiere la causa probable de una infección, sino que además permite la elección adecuada de un régimen antibiótico-terápico efectivo. Entonces, la parte clínica uno tiene que verla siempre con detenimiento. La otra serie de cuestiones, siempre tres enfoques que uno utiliza. Primero, la epidemiología de la enfermedad. Si a ti te llega un paciente con un cuadro febril y tú comienzas a interrogarlo, el paciente tiene 5 o 6 días con fiebre y la fiebre le da cada 48 horas con mucho escalofrío y sudoración, y tú le preguntas al paciente qué ha estado haciendo, entonces te dice en los últimos días y te dice que viene de la selva de San Camilo. Y ya tú sabes, tú haces el análisis del modo cómo comenzó. Mire, ¿cómo le comenzó? Bueno, me comenzó con una fiebre alta, 39 grados centígrados, 40 grados, con mucho escalofrío y mucha sudoración. Y viene de la selva de San Camilo. Entonces, ¿y cómo ha sido la evolución de ese proceso? Entonces, tú lo primero que tienes que pensar es que eso probablemente haya sido un cuadro, sea un cuadro de una malaria, un paludismo. Entonces, claro, por el antecedente epidemiológico y cómo ha sido la evolución de la fiebre de ese paciente. Lo que siempre le insisto es que el juicio clínico, el antecedente epidemiológico y la parte clínica es fundamental para tú orientarte en esa parte del juicio clínico y del sentido común. Y para tú escoger realmente el antimicrobiano adecuado son 3 situaciones importantes. Uno, identificación del microorganismo infectante o al menos tener una idea clara del posible germen. Segundo, información adecuada de la susceptibilidad a los antimicrobianos del germen infectante. Y 3, factores también inherentes al huésped deben ser tomados en cuenta. La edad, si la paciente está embarazada, si es un nefrópata, etc. Entonces, primero, identificación del microorganismo infectante o tener una idea del posible germen. A veces, únicamente, fíjense, en la identificación, a veces únicamente con una simple coloración de Gram, tú puedes saber de una manera clara cuál es el germen productor. Después existen algunos otros métodos más modernos que te dan el diagnóstico rápido de un germen que esté presente. Ahí tenemos el método de contrainmunoelectroforesis y algunos métodos inmunológicos de aglutinación, como el llamado FADEVAC, que te da rápidamente, sin mucha espera, la identificación específica de un germen. Por supuesto, los cultivos, antibiograma y el uso de la estadística bacteriológica, que nosotros también la usamos bastante. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta es una paciente diabética con un absceso a nivel del dorso del pie. Entonces, simplemente con la coloración de Gram, que la coloración de Gram es una coloración muy fácil de hacer. Tú tienes que tener violeta de genciana, yodo, alcohol, o sea que tú tengas una serie de reactivos, safranina, y ya está. Haces la punción, tienes que hacer la punción aspiración, que siempre es importante, porque a veces si la herida está abierta, entonces se puede contaminar con otros gérmenes del medio. Si tú puedes hacer la punción aspiración y de ahí hacer la coloración de Gram, entonces tú vas a ver, fíjense que tú ves rápidamente, primero tú ves que son cocos, y que son cocos Gram positivos y que están agrupados en racimos de uva. Entonces, claro, tú aquí no puedes hacer diagnóstico de género o de especie, pero ya tú con estos cocos Gram positivos en forma de racimos de uva y que
viene de la aspiración de un absceso que tiene el paciente en el dorso de pie, ya tú puedes deducir, todavía sin el cultivo y la identificación, que eso es un estafilococo y que probablemente sea un estafilococo áureo, únicamente con la coloración de Gram, que es una coloración que tú la haces sencillita. Lo único que tienes que tener los reactivos y tener un microscopio a la mano. Con esto haces la coloración de Gram y te orientas de una manera definitiva de la etiología específica del proceso infeccioso. Este es un paciente que tuvo una relación 5 días antes con una prostituta y que él bañándose, porque recuerden que estas úlceras son completamente indoloras, y él bañándose se da cuenta de que tiene una ulceración. Entonces llega a la consulta, mire doctor, tengo esto, tú le empiezas a interrogar, por supuesto, mira, ¿y cuándo tuviste tu relación? Bueno, no, yo tuve relaciones con una prostituta hace 5 días. Entonces, fíjate, teniendo un microscopio, campo oscuro, tú únicamente tomas la muestra siempre del área circunscrita alrededor, la linfa proveniente de acá, del área de la úlcera, y le hace su identificación únicamente con el microscopio y la secreción, sin necesidad de cultivo, porque este es un treponema pálido, obviamente. Entonces tú ya sabes el diagnóstico, que es, ¿cuál es el diagnóstico? Una sífilis primaria, era un chancro sifilítico, pues. Entonces ya tú sabes que ese es un chancro sifilítico, y ya tú sabes de una manera definitiva. Ahí tú tienes el germen, ya lo viste, pues visualizaste el germen y ya le das su tratamiento adecuado. ¿Cuál es el tratamiento para la sífilis? ¿De esta sífilis primaria? Les pregunto yo a ustedes. Penicilina benzatínica, exacto, una penicilina de depósito, ¿verdad? Dosis única con ese chancro, por supuesto, uno le manda a hacer su VDRL, que siempre va a estar positivo, y por supuesto le da su penicilina benzatínica y lentamente eso se va a cicatrizar y se va a curar y el paciente se le va a quitar además su VDRL porque hiciste el diagnóstico bien temprano. No se queda la cicatriz inmunológica como cuando tratas una sífilis secundaria o terciaria, que a veces el VDRL queda por mucho tiempo y el paciente cada vez que le hacen el estudio del VDRL le dan tratamiento porque siempre va a estar positivo. Por eso es que uno siempre, en esos casos, tiene que decir que ya el paciente fue tratado y siempre darle una constancia, porque si no, tú ves que el paciente, oye, pero me han dado varias veces tratamiento para la sífilis y él no se ha reinfectado. Lo que sucede es que le queda la cicatriz inmunológica y el VDRL sigue saliendo positivo, obviamente. La otra cosa, esto no se ve muy bien, pero esto es la contrainmunoelectroforesis, en el cual tú pones un antisuero específico. Esto lo usamos todavía para diagnóstico rápido de hemófilos influenza, de meningococo, sobre todo a nivel de meningitis, que nos da el diagnóstico rápidamente específico de germen. Tú pones el líquido cefalorraquídeo y le pones un antisuero específico y le haces correr a través de una corriente eléctrica y eso en cuestión de minutos, si hay identificación del antígeno con el anticuerpo, va a haber una línea de precipitación y te va a dar diagnóstico específico. Por lo menos tú rápidamente te orientas de una manera definitiva cuál es el germen productor. No tienes que esperar el cultivo porque el cultivo se demora más tiempo, 48, 72 horas, mientras el germen está creciendo, obviamente, y aparecen las colonias para tú después hacer la identificación. Pero entonces esos son métodos inmunológicos relativamente modernos, o como el FADEVAC, que lo utilizamos mucho, por ejemplo, en casos de faringoamigdalitis y que piensas que puede ser estreptococo betemolítico del grupo AA, que es el que nos interesa en realidad determinar si está presente a nivel faringoamigdalar para tú poder hacer la prescripción. Entonces tú rápidamente puedes hacer la determinación del microorganismo, el FADEVAC, que te lo da en cuestiones de minutos y te orienta de una manera definitiva hacia cuál es el germen causante del proceso infeccioso local.
Por supuesto, los cultivos, por supuesto, las colonias bacterianas en los diferentes agares, líquido o sólido, para gram negativo, gram positivo, anaerobio, etcétera, pero esto espera. Entonces, por eso es que tú ves que el cultivo siempre se demora un poco más mientras aparecen las colonias, porque las colonias tienen que aparecer para tú después hacer las diversas pruebas bioquímicas para determinar el género y la especie bacteriana, si es una Pseudomonas aeruginosa, si es un Staphylococcus aureus, o sea, ponerle nombre y apellido, como decimos, a cada una de esas bacterias. Pero esto demora, por supuesto, unos días. Y después, por supuesto, hace las diversas pruebas bioquímicas, que todo esto está computarizado y estandarizado, y rápidamente te da el diagnóstico certero del género y de la especie bacteriana. Igualmente acá. Y fíjate, y el conocimiento de la estadística bacteriológica, que nosotros trabajamos también de una manera especial con esta estadística bacteriológica. Cada hospital y cada centro debe tener su estadística, porque a veces tú ves que varían el aislamiento y la sensibilidad de los gérmenes en cada nosocomio, en cada hospital o en cada centro. Entonces, conocer los gérmenes y las especies de microorganismos que más frecuentemente están envueltos en ciertas áreas anatómicas de importancia para realizar un diagnóstico y tratamiento adecuado. Entonces tú ves, por ejemplo, en la otitis media, entonces tú ves que todavía el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, el grupo A, el Staphylococcus aureus, en las otitis media supurada, crónica, entonces ya la flora cambia. Entonces tú ves que hay más gérmenes enterobacterias y gérmenes gram negativos. En la meningitis, el neumococo, el meningococo, el Haemophilus influenza, son los que con más frecuentemente causan afecciones de ese tipo. Entonces tú en un momento dado, si no tienes a la mano o mientras esperas el resultado, ya tú comienzas a dar la antibioticoterapia, porque a veces hay infecciones que tú puedes esperar, pero otras no, porque la vida y el pronóstico del paciente dependen y están directamente involucrados y directamente proporcional al tiempo que tú demores en comenzar la antibioticoterapia. Entonces tú en una meningitis no puedes esperar mucho tiempo porque la mortalidad es sumamente alta y tú comienzas una terapia entre comillas empírica, pero siempre tratando de cubrir los gérmenes que con más frecuencia producen la afección. Infecciones urinarias todavía, la Escherichia coli sigue siendo con mucho el germen fundamental. En las crónicas o recurrentes también las enterobacterias y pseudomonas producen con más frecuencia germen y también se involucra la Escherichia coli. A veces hay crónica, recurrencia y recidivante y persistente. Entonces tú ves que el paciente a veces hace varios brotes de infección urinaria en un año, entonces tú lo tienes que tomar en cuenta y ahí sí tienes que tener el urocultivo y antibiograma para saber el tipo de germen, si es el mismo germen o si es un germen diferente cada vez que tiene el brote agudo de la infección. El otro punto es la susceptibilidad a los antimicrobianos, obviamente. Entonces aquí tenemos todavía el viejo método de Kirby-Bauer o difusión en disco, lo usamos. Ahorita modernamente usamos también, ustedes verán que en algunos antibiogramas ya aparece la dilución en tubo, o sea, las concentraciones inhibitorias mínimas y bactericidas mínimas, que eso te da una idea desde el punto de vista farmacodinámico y farmacocinético de cómo está el antimicrobiano actuando sobre el germen. Con esto tú tienes inclusive más pies firmes para tratar algunas afecciones. Entonces hay algunas afecciones en que es importante hacer la determinación de las concentraciones inhibitorias mínimas y bactericidas mínimas. Por ejemplo, cuando tú tratas una endocarditis bacteriana o cuando tratas una osteomielitis, tú necesitas, que son infecciones crónicas,
que tienen un tiempo largo de evolución, entonces tú necesitas saber muchos detalles desde el punto de vista farmacodinámico y farmacocinético para poder establecer un tratamiento adecuado. La actividad bactericida del suero del paciente, tú tomas el suero del paciente y lo pones en contra del microorganismo que has aislado. Eso te da también dinámicamente una idea de que el nivel del antibiótico está presente de una manera adecuada en el suero del paciente. Entonces son estudios un poquito más sofisticados, pero que todavía usamos y son excelentes porque eso te da una idea concreta de la situación. Y el otro es el nivel sérico del antibiótico. Cada vez salen más kits para tú hacer la determinación de estos niveles séricos del antibiótico, de tal manera que tú tengas un nivel adecuado una vez que tú se lo suministres al paciente, porque a veces el nivel, por alguna circunstancia, si la droga es dada por vía oral o inclusive por vía parenteral, el nivel sérico del antibiótico a veces no es el más adecuado. Entonces, claro, tú tratas de hacer una extrapolación del nivel sérico del antibiótico y el nivel que hay a nivel del tejido, pues la cantidad que tú tienes a nivel del tejido. Esto no se ve muy bien, pero esto es otro germen, otra colonia bacteriana. Siempre hay que esperar que la colonia salga, por eso se pone en medios adecuados, enriquecido, se le da un ambiente adecuado al microorganismo para que crezca lo más rápidamente posible. Y por supuesto, el viejo método de Kirby-Bauer, en el cual tú colocas el microorganismo, le colocas el disco y la difusión en disco, entonces tú mides el halo y de acuerdo hacia el halo, si el halo es mayor, por supuesto, tú sabes que aquí está el antibiótico, difundió el antibiótico, liquidó el germen, entonces tú ves que donde hay ese halo grande, este germen es sensible a este antibiótico. En cambio aquí fíjense que no hay halo o muy pequeñito, a pesar de que aquí también difunde, pero no es capaz de liquidar al microorganismo. Entonces tú vas midiendo los halos y vas viendo la sensibilidad y la resistencia. Esto generalmente coincide desde el punto de vista clínico, pero no siempre. Como todo en medicina, nada es exacto, entonces tú a veces ves que hay contradicciones en lo que tú recibes del laboratorio y lo que el paciente está manifestando. Entonces siempre hay la idea, si tú estás tratando a un paciente, supongamos, de una infección urinaria, de una pielonefritis, entonces tú lo estás tratando y resulta que tú le mandaste, previo al curso de antibióticos, tú le mandaste a hacer su urocultivo. Resulta que tú le comienzas a dar al paciente una quinolona, por decirte algo. Y entonces resulta que el paciente comienza a mejorar. Se le quita la fiebre, se le quita la disuria, se le quita la hematuria, pero cuando te llega el resultado del cultivo a los 5 días, el germen que tú le estás, el antibiótico que tú le estás dando al paciente, resulta que sale el germen resistente. Entonces tú dices, bueno, entonces ¿qué hago? Le quito el antibiótico y le doy uno de los antimicrobianos que me está diciendo aquí que son sensibles, o sigo dándole el antibiótico que me está haciendo que el paciente ha mejorado. Se le quitó la fiebre, se le quitó la sintomatología clínica y el paciente se siente mejor. Entonces, ¿qué harían ustedes? Pregunto. Se lo dejo, ¿verdad? Claro. La respuesta clínica es lo importante. La respuesta del laboratorio uno siempre la tiene como ayuda, pero la respuesta clínica, el paciente que te va a decir todo. Si el paciente ha mejorado, se le quitó la polaquiuria, se le quitó la disuria, se le quitó la hematuria, no tiene fiebre, está mejor, yo sigo con mi antibiótico. Y tengo de todas maneras eso allí para ver si el paciente
hace alguna vez alguna recidiva, etcétera, pero tú lo tienes allí, pero tú sigues dándole el antibiótico que le está haciendo bien al paciente, obviamente, ¿verdad? Ahí sí estamos de acuerdo. Ok, la otra cosa son estas pruebas en tubo que todavía y ustedes verán que cada vez aparece ahora el halo, la resistencia y la sensibilidad con las concentraciones inhibitorias mínimas, cosa que me parece muy bueno. Ya pronto el método de Kirby-Bauer, siempre todavía lo hacemos, pero las concentraciones inhibitorias mínimas ya están tomando un lugar, entonces ustedes verán, oye, este antibiograma ahora está extraño, lo que aparece es las concentraciones inhibitorias mínimas, bueno, pero al lado te pone si es sensible o es resistente. Y claro, esto te da algo más dinámico, igual que las concentraciones bactericidas mínimas. Y por supuesto, hay una serie de factores del huésped que también tenemos que tomar en cuenta. La historia de reacciones alérgicas, uno tiene que hacer un buen interrogatorio a un paciente y no etiquetarlo de entrada alérgico. Porque a veces el paciente, tú le preguntas, ¿usted es alérgico a las penicilinas? Usted se ha puesto, bueno, si una vez yo puse y no sé, y me sentí un poco incómodo. Y si tú lo etiquetas así, alérgico a la penicilina, no solo él va a ser alérgico a la penicilina, sino que él va a ser alérgico a todos los betalactámicos. Entonces ya tú no le puedes dar penicilina de ningún tipo, no le puedes dar cefalosporina, porque las cefalosporinas tienen el anillo betalactámico. Entonces tú le quitas al paciente un grupo muy grande de antibióticos que en un momento dado pudieran salvarle la vida. Entonces uno tiene que ser muy meticuloso con la historia de reacciones alérgicas al paciente. Ok, entonces uno tiene que interrogar muy bien cómo fue esa reacción alérgica. La edad, por supuesto. No es lo mismo tratar a un niño que tratar a un adulto, obviamente. Por lo menos que te digo yo, la quinolona todavía tú no puedes tratar a un niño con una quinolona. Algunos tú ves que, pero tú tienes que tomar en cuenta la edad, porque si no, entonces la cosa se pone mal. Anormalidades genéticas o metabólicas en un momento dado, si el paciente es diabético, entonces tú tienes que tomar si hay alguna comorbilidad, el embarazo. Entonces, si la paciente está embarazada, tú sabes que no le puedes dar un grupo de antimicrobianos, tú no le puedes dar, ¿qué te digo yo?, tetraciclina. No le puedes dar quinolona. Entonces tú tienes que tomar factores del huésped. Funcionalismo hepático y renal. La mayoría de los antibióticos en general se eliminan a través de nivel renal y algunos a nivel hepático. Entonces, si el paciente presenta una insuficiencia renal o si tiene una depuración de creatinina alta, entonces tú tienes que regularle la dosis que le vas a dar. Porque, por supuesto, el paciente no va a eliminar el antibiótico a la misma tasa que le elimina un paciente que tiene sus riñones funcionando de una manera adecuada. El sitio de la infección, como ya vimos, el sitio de la infección es importante porque algunos antimicrobianos, por ejemplo, penetran bien a nivel del espacio subaracnoideo si tú vas a tratar una meningitis, pero otros no. Entonces, ya además conociendo la estadística, tú sabes, por ejemplo, antiguamente tratábamos las meningitis con penicilina y ya eso ya no se usa. Entonces, para la penicilina para tratar meningitis, porque los gérmenes son resistentes, porque la penicilina penetra en realidad poco con las nuevas drogas antimicrobianas que tienen una penetración excelente en el espacio subaracnoideo y en el tejido cerebral. Entonces, el sitio de la infección es importante también. Entonces, fíjense, todo para decir que los antibióticos tienen que ser usados no solo, sino con prudencia, porque está el problema, primero, de la resistencia bacteriana. Fíjense que el problema de la resistencia es tanto que ya en la mayoría de los países, a nosotros nos costó bastante, pero ya el gobierno revolucionario por fin sacó que no se expenden medicamentos antibióticos sin récipe. Tú tienes que tener ahorita un récipe médico y eso nos costó a nosotros bastante, porque le decíamos que la gente se automedicaba. Entonces la gente se automedicaba y por supuesto esto trae consecuencias de que los gérmenes van haciendo resistencia. Ahorita
para expedirlo, un antibiótico para venderlo, el farmacéutico tiene que tener el récipe del médico. El paciente no puede ir, mira, dame una quinolona o dame ciproxina o dame X antibiótico para que para yo administrar. No, tráeme el récipe para yo poder venderlo. El otro punto importante, señores, es que los antimicrobianos no son inocuos, Producen mucho bienestar cuando tú lo tratas adecuadamente a un paciente, curan al paciente, pero no son inocuos. Producen muchas reacciones secundarias. Entonces, si tú vas a dar un aminoglucósido, tú sabes que pues tienes la posibilidad de producir un daño renal o un daño a nivel del oído interno. Entonces, tú tienes que saber cuando tú prescribes un medicamento, dónde puede producirse un efecto secundario. A veces el efecto secundario es menor, pasajero, pero otras veces es irreversible y que manda a un paciente a una terapia con un Steven Johnson como este paciente. Aquí no se ve mucho, pero este paciente tiene lo que se llama una necrolisis epidérmica tóxica por la administración de un macrólido, por ejemplo. Entonces le dio una necrolisis epidérmica tóxica, el paciente tuvo que pasarlo a terapia y este paciente murió. Y fue a consecuencia directa del uso del antimicrobiano. Uno tiene que saber que no son inocuos y que producen reacciones, y previo a la prescripción tú tienes que tomar en cuenta y saber cuáles son los posibles efectos secundarios que pudiera presentar un paciente con ese antibiótico que tú le estás prescribiendo. Entonces, en líneas generales, les elaboré unas guías para el uso adecuado. Entonces, en líneas generales, 1, la antibioticoterapia debe ser iniciada únicamente si el paciente tiene una infección que es microbiana en origen y el germen sea susceptible al antibiótico indicado. Entonces, la parte clínica siempre. 2, la historia del paciente y el examen físico deben ser consistentes con el diagnóstico de una infección bacteriana. Clínica, pura clínica. Las muestras para cultivo deben ser tomadas antes de iniciar la terapia, siempre antes, porque si no tú alteras flora. Recuerda que tú alteras flora de todo tipo cuando suministras un antibiótico. Entonces, previo tú tienes que tomar la muestra, porque si no, entonces el cultivo, el antibiograma, en vez de orientarte, lo que hace es confundirte. Una vez tomada, deben enviarse inmediatamente al laboratorio. No se debe esperar mucho. A veces tú haces contaje de colonia, por lo menos cuando tú haces un urocultivo, tú haces contaje de colonia. Y de acuerdo al contaje de colonia, tú determinas si hay una bacteriuria significativa o no. Entonces, a veces tú ves en los sitios, en los hospitales o en cualquier ambulatorio, que se va a mandar una muestra y se deja al aire libre y ahí se multiplican los gérmenes. Y si tú estás haciendo contaje de colonia, si es una orina, entonces te va a salir alterado y a veces te va a salir una bacteriuria significativa de más de 100.000 colonias o más de 100.000 unidades formadoras de colonia y resulta que el paciente no tiene esa bacteriuria significativa. El resultado del cultivo debe indicar un microorganismo que no esté presente normalmente en el área anatómica cultivada y que sea capaz de producir infección. Eso también es importante tomarlo en cuenta, aunque no necesariamente siempre es así. Las discrepancias entre el resultado de las pruebas de sensibilidad y la respuesta clínica del paciente deben ser evaluadas cuidadosamente, lo que habíamos hablado anteriormente en el caso de las infecciones urinarias. Y en pacientes agudamente enfermos, una terapia, entre comillas, empírica, puede ser iniciada hasta obtener el resultado de los cultivos. Si tú tienes un cuadro séptico de un paciente, tú siempre sabes algo. Por eso es que yo pongo aquí empírica, entre comillas. Tú siempre yo no sé nada del paciente. No, uno sabe siempre. Si el paciente tiene una sepsis, tú lo interrogas, bueno, pero ¿qué ha venido presentando? El paciente que tenía, bueno, tenía signos de infección, probablemente es una sepsis de origen del tracto urinario. O no, el paciente tenía tos y con expectoración purulenta, entonces la sepsis viene desde el punto de vista pulmonar. Entonces tú
tratas al paciente empíricamente, entre comillas, pero tú tienes una orientación por lo menos clínica de dónde viene el cuadro séptico. O la paciente tenía flujo y tenía dolor abdominal. Bueno, mira, entonces viene del área ginecológica. Entonces, en base a eso, tú haces tu esquema antibiótico terápico. Tú siempre sabes algo del paciente, que te llega una emergencia o que te llega de entrada, tú lo examinas, tú desde que tú lo ves ya tú empiezas a deducir cosas de ese paciente. Por eso es que uno tiene que ser bien acucioso y bien meticuloso. Las pruebas de sensibilidad deben efectuarse en gérmenes que tengan patrones de sensibilidad predecibles en virtud del alto índice de resistencia que están mostrando. Ya prácticamente a todos hay que hacerlo porque ya el gonococo ya hizo resistencia de hace tiempísimo. Produce mucha beta-lactamasa y hay alteraciones a nivel del sitio de acción de las penicilinas. El neumococo también, tenemos problemas de resistencia tremenda, ya tenemos una resistencia aquí en Venezuela bastante importante de neumococo, o sea que siempre que tú sospeches tienes que hacer la sensibilidad. Para ser efectivo, el antimicrobiano debe estar en contacto con el microorganismo en una concentración adecuada. Esto necesita, por supuesto, dosis, duración y vía de administración adecuada y la habilidad de la droga de penetrar en el sitio de la infección, lo que habíamos hablado. Uno generalmente, cuando el proceso infeccioso es severo, uno prefiere la vía endovenosa, obviamente, porque tú directamente estás administrando el medicamento al torrente circulatorio. Si la afección es moderada o leve, tú prefieres la vía oral. Pero si la afección es severa, mejor es que te vayas por la vía parenteral, porque así aseguras de entrada una concentración adecuada a nivel del torrente circulatorio, que es lo que te interesa. En cambio, si das oral, tienes que esperar que el antibiótico se absorba y pase al torrente circulatorio y llegue hasta el sitio. Entonces, siempre esto. Lo mismo que siempre es la interrogante de que si tú das drogas bactericidas o bacteriostáticas. Usualmente en estos casos en el cual tú tienes una afección severa, a ti te interesa más usar los antibióticos bactericidas, porque son capaces de eliminar in situ el germen. En cambio, en el bacteriostático, que tú inhibes el crecimiento, tú no lo liquidas al germen, sino tú lo inhibes el crecimiento, que también es importante, pero tú cuentas con otros mecanismos para que el germen pueda ser erradicado. Entonces, en estos casos, se prefiere el antibiótico bactericida en caso de que sea una afección severa en origen. La presencia de enfermedades intercurrentes debe ser tomada en cuenta al momento de seleccionar el antibiótico, lo que habíamos hablado, enfermedad renal, hepática, etcétera, porque tienes que hacer modificación de las dosis. La posibilidad de efectos secundarios deben ser siempre tomadas en cuenta: nefrotoxicidad, ototoxicidad, toxicidad a nivel de piel, etcétera. Los tejidos necróticos, cuerpos extraños y abscesos deben ser removidos o drenados, y posteriormente la antibioticoterapia sí podrá ser efectiva. Si tú tienes un absceso y no lo has drenado, tú puedes inundar al paciente de antibiótico contra el germen que está produciendo el proceso, pero si tú no abres, drenas, limpias, ese paciente mejora un poco, pero siempre te va a seguir febril, siempre se va a sentir mal, los leucocitos no van a caer. Oye, ese antibiótico no está haciendo nada. No, si no le has drenado el absceso, no te va a curar. Si tú no le has sacado el cuerpo extraño, no se te va a curar. Si tú tienes un paciente que se operó de una fractura, se le puso una osteosíntesis, un clavo, una placa, a los 15 días, 3 semanas, se le abre a través de la herida y comienza a drenar secreción purulenta, ya tú sabes que ese paciente hay que sacarle ese cuerpo extraño, porque ese paciente no va a mejorar. Siempre va a tener y va a ser una osteomielitis que ya de hecho la hace.
Entonces, siempre cuando hay cuerpos extraños, cuando hay abscesos, cuando hay tejido necrótico, siempre hay que operar y sacar eso. Si tú tienes un absceso intraabdominal, si tú no operas al paciente, tú le puedes dar una cantidad de antibióticos adecuados, en la dosis adecuada, un régimen antibiótico terápico acorde con lo que presumiblemente está allí o que ya tengas el antibiograma en la mano y ese paciente no va a mejorar porque no le ha sacado el absceso que tiene, no se lo ha drenado ni el tejido necrótico que está en el abdomen. La duración de la terapia depende de la naturaleza y sitio de la infección, pero generalmente no debe ser menor por lo menos de 5 días a una semana. Si ya comenzaste a dar el antibiótico, uno no puede estar cambiándose de un lado a otro, de antibiótico a antibiótico, tiene que analizar bien la situación clínica del paciente para tú poder cambiarte de antibiótico. Resolver primero los problemas para que entonces, y sobre todo que uno siempre en esa cambiadera de antibiótico o con esas dosis bajas de antibiótico en un momento dado, lo que hace es promover resistencia bacteriana. Lo que habíamos hablado de los antibióticos bactericidas, que son capaces de eliminar in situ el germen. Por ejemplo, la mayoría de los bactericidas producen alteraciones a nivel de la pared del germen y son capaces de eliminarlo. O los que producen inhibición de la síntesis bacteriana también son capaces de eliminarlo. Algunos los bacteriostáticos no son capaces de producir este tipo de lisis como los bactericidas. El otro punto ya final que quería decirles es los antibióticos profilácticos. Siempre ha habido discrepancias y discusiones de cómo usar los antibióticos profilácticos, porque tú ves que, por ejemplo, un cirujano cardiovascular pone una prótesis y entonces de repente tú ves, te llaman a una consulta, algo, entonces tú ves que el paciente ha recibido profilaxis por 15 días, y el paciente todavía sigue recibiendo gentamicina y una cefalosporina. Y bueno, ¿por qué este paciente está recibiendo? Esto es un tratamiento ya, esto no es una profilaxis. Entonces, profilaxis, fíjate, siempre, para que la profilaxis se cumpla, el paciente debe tener en el sitio cuando el cirujano tiene el bisturí en la mano, debe haber ya en el tejido una cantidad adecuada de antibióticos para que sea efectivo en realidad la profilaxis, para evitar que los gérmenes colonicen el tejido y de ahí venga el proceso infeccioso. Entonces tú tienes que dar la antibioticoterapia profiláctica previo a la intervención, por lo menos unas horas antes de la intervención. A veces tú la vas el día anterior o unas horas antes de que el paciente sea intervenido, de tal manera de que cuando el cirujano abra, ya en ese tejido haya o penetre al cuerpo, ya en esos tejidos haya antibióticos presentes. Generalmente se prefiere una droga única, más que combinaciones de droga, específico de espectro específico. Si ya tú sabes, por ejemplo, en el caso de los vasculares, que es el Staphylococcus aureus el que produce afecciones a nivel de las válvulas, entonces tú das un antibiótico que tenga espectro antiestafilocóxico. Entonces tú puedes dar, por ejemplo, una cefalosporina de primera generación, que se la puedes dar parenteral. Generalmente se prefiere la vía parenteral porque rápidamente pasa al torrente y rápidamente penetra en el tejido. Que tenga baja toxicidad y generalmente no prolongarlo. Aquí yo puse 24, pero es poco si vas a implantar algo. Si vas a implantar algo, tú puedes prolongarlo un poco más, 48, 72 horas y ya está. Porque tú no estás tratando nada, tú estás previniendo colonización y futura infección, pero tú no estás tratando. Se supone que es una cirugía limpia y que tú no estás tratando nada específico, sino tú estás previniendo.
La gente a veces piensa, no, yo quiero darle contra gérmenes gram negativo, contra gram positivo, contra hongos, entonces ya tú no estás previniendo nada. Y lo que estás haciendo es gastar dinero, producirle situaciones incómodas al paciente que ya la tiene por el hecho de la intervención. Entonces, tú no estás tratando nada. Tú lo que estás es previniendo colonización y eventual proceso infeccioso. Ahora, si se declara la infección, entonces ya esa es otra cosa. Y por último, siempre lávense las manos. Muchas gracias. Y en vista de traer el micrófono, damos las gracias al doctor Brito por su generosa e importante interpretación. Lo volveremos a invitar pronto. Después le pedimos el aplauso, pero antes de eso, quería decirle que había una campaña en internet y a base de escaneo de récipes, escaneo de indicaciones y escaneo de pacientes que se le han puesto algún tipo de yeso o algún tipo de cura que está mal indicada o no está bien indicada. En cuanto a los récipes, los errores ortográficos son importantes. Bueno, si en una masa de 8.000 hay 3, 5, 10, 15, 20, 80, 10%, pues. Ni siquiera el 10%, 80 ni siquiera el 10% de 8.000, eso es el 1%. El 1% que tenga mala ortografía tampoco es una cosa horrible, ¿no? Pero cuando se tiene enemigo, pues ese 1 representa el 100. Y la indicación, pues así, pues tírale una placa de tórax. Entonces, figúrate, eso es horrible para el idioma venezolano, ¿no? Es realizar una placa de tórax anterior-posterior, lateral, no sé qué, posterior-anterior. Una cosa de pie y acostado, ¿no? Unas expresiones terribles, ¿no? Yo voy a ver si las saco de internet y en uno de estos sábados, no, quizás no el sábado que viene, el sábado que viene no hay curso ni el otro porque son santos, ¿no? Pero podemos tener que movernos y mandarle, para ver si hacemos después de la conferencia empezamos a ver algunos récipes, dónde están los errores ortográficos, dónde están los errores de indicación y empezamos a corregir el vocabulario. Inclusive hay algunos señalamientos que es importante, donde hay gente que dice, bueno, después del 7 de octubre, entonces haremos la demanda para que la ley que se modificó sea revertida, y entonces para hacer justicia, estos muchachos hay que terminarlos de graduar, bueno, están graduados, siguen con la misma cosa, pues que no son médicos, en fin, etcétera, ¿no? Yo creo que tenemos 6 meses para fortalecer eso, por si a la mosca pasará algo el 7, aunque yo creo que no va a pasar nada, pero me interesa el MIC, entonces buscar alguna forma de corregir sus errores. Y bueno, yo supongo que nos vamos a tener que realmente ver bien lo de la ley para ver si nosotros la demandamos antes, en cuanto a los capítulos que a nosotros nos parece importante demandar. Y porque realmente hay todo un grupo que está esperando, pues que si después del 7 gana el otro, bueno, entonces van contra el MIC, pues, porque con esta cosa, esta aberración que llaman el MIC, ¿no? Yo pienso que el MIC también tiene que formar sus organismos de defensa. Y yo creo que hemos dispuesto de una oficina aquí, en fin, etcétera, para que haya una oficina del MIC, en fin, y se nombren representantes por hospitales.